Bienvenidos. La mayoría yo creo que ya han estado aquí alguna otra vez, pero bueno, para los que sea su primera vez, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Es la casa decana de todas las casas regionales en el mundo. Desde 1881 estamos enseñando Asturias y haciendo cultura de todo el mundo aquí en Madrid. Hoy es un día muy especial, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, aunque es el sábado, lo hacemos hoy jueves. Lo vamos a hacer con dos grandes mujeres, con Eulalia y con Loreto. Ellas nos van a hablar sobre exactamente la persecución franquista de femenino durante y después de la Guerra Civil. Eulalia es una gran investigadora de la invisibilidad de la mujer, es una colaboradora de esta casa ya asidua y sobre todo una gran amiga. La dejo a ella que nos presente a Loreto, a la ponente. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por tus cariñosas palabras. La verdad es que es Jefrema quien está siempre en deuda con esta casa y con el personal de esta casa, porque siempre nos acogéis y nos tratáis de una manera muy amable, muy generosa, con la mejor predisposición posible. La verdad es que da gusto venir aquí. Como buen centro asturiano, sois muy acogedores siempre. Entonces, muchas gracias al Centro Asturiano y, muchas gracias a esta nutrida audiencia, a los amigos, conocidos, otra gente que se ha enterado por redes sociales, a los jefremeros, que también hay por aquí unos cuantos, y pues vamos todos juntos a conmemorar la 8ª edición del Día de la Mujer en la Guerra Civil Española, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Entonces, hoy tenemos una ponencia muy especial, aunque yo creo que todas las ponencias siempre las considero especiales, porque hablar de mujeres es siempre muy especial y muy importante. También le quiero dar las gracias a Loreto, que ha venido desde Alicante solamente a dar esta conferencia y además mañana tiene que ir a Burdeos a dar otra conferencia, con lo cual está muy solicitada y la verdad es que el agradecimiento es doble. Y además en este tiempo tan infernal que estáis teniendo en la Comunidad Valenciana y que estáis compartiendo ahora con el resto de España. Yo le voy a leer unas palabras. Es inicios del año 1939, un crudísimo invierno, y una anciana, madre de un famoso personaje republicano, debilitada después de 3 largos años de guerra civil, atraviesa con su familia los Pirineos, huyendo de la más que segura captura por el ejército republicano, por el ejército sublevado tras su victoria. Aunque se libraron de España de ser internados, estuvieron a punto de ser internados en uno de los campos de concentración que los franceses habían improvisado en condiciones infrahumanas. La anciana murió poco tiempo después. Todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Ha pensado en Ana Ruiz, la madre de Antonio Machado Ruiz. Pues no, señor, era Teresa Maña, la madre de Federica Montseny. Es decir, con esto quiero reivindicar una vez más la invisibilización de la mujer. Es decir, como decía Tomasa Cuevas, este es uno de los libros que escribió Tomasa Cuevas, una mujer que aprendió a leer y escribir en la cárcel, que sufrió una crudísima persecución franquista y después de salir de la cárcel, años después, dijo, vamos a ver, ¿y nosotras qué? ¿Es que las mujeres no hemos sufrido persecución en las cárceles durante la dictadura? Eran los años 80, ya era una anciana, años en los que empezaron a publicarse un montón de libros de cárceles de hombres perseguidos. ¿Y nosotras qué?
pues es el ¿y nosotras qué? Lo vamos a traer aquí con motivo de la persecución franquista en el sur de Francia, porque Pedro Urraca Rendueles también persiguió mujeres. Todos tenemos en la cabeza personajes famosísimos, Zugazagoitia, tenemos a Companys y a otros, a Rivas-Serif, a grandes personajes masculinos. Pero hubo grandes y pequeños personajes femeninos que sufrieron la persecución franquista y algunos de ellos o de ellas acabaron en un campo de concentración o acabaron en una cárcel franquista. Entonces, de esto nos va a hablar Loreto Urraca Luque, de esta persecución que también hizo el cazador de rojos, que también hizo sobre las mujeres, también fue cazador de rojas. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Eulalia, por invitarme a dar esta charla. Gracias a Pilar por prestarnos el Centro Asturiano de Madrid. Y muchas gracias a todos vosotros por venir. Ah, perdón. ¿No se oye? ¿No está encendido? No está encendido. Ahora se oye mejor. Bueno, repito, muchas gracias a Eulalia de Gefrema y a Pilar del Centro Asturiano por invitarme a dar esta charla y de verdad muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, yo soy nieta de Pedro Urraca Rendueles, el que también ahora se conoce como el cazador de rojos, porque fue la persona encargada de perseguir a los republicanos que se refugiaron en Francia tras la guerra. A pesar de que yo le conocí cuando él era ya un anciano y yo muy jovencita, yo solamente intuía que él había sido un funcionario gris del régimen franquista trabajando en el extranjero. Concretamente, yo creía que toda su vida trabajando en Bélgica. Y murió sin que yo le preguntara nada por realmente falta de interés. Él tampoco me contó nada, con lo cual yo me quedé en la total ignorancia que vivíamos todos en aquella época. Pero 20 años, casi 20 años después de su muerte, me encuentro en El País con este artículo, con un titular demoledor, El cazador de rojos. Reconozco su cara, veo los apellidos, veo claramente que van a hablar de él y me pongo a leer el artículo con avidez. Inmediatamente veo que está haciendo una reseña de una tesis doctoral del doctor Jordi Guixé de la Universidad de Barcelona y de la Sorbona de París, con lo cual el peso histórico que tenía lo que contaba el artículo pues era importante. Y es de esta manera como descubro que Pedro Urraca fue realmente un policía que el régimen de Franco había enviado a Francia realmente con el objetivo de capturar a los dirigentes de la República y evidentemente con la intención de traerlos a España y juzgarlos, entre comillas, y algunos de ellos fueron ejecutados. De hecho, el artículo daba ejemplos, tú has mencionado a Luis Companys, el presidente de la Generalitat, Julián Zugazagoitia. Entonces, cuando terminé de leer el artículo, me quedé realmente como en shock. Me entró una tremenda vergüenza, vergüenza de descubrir de esta manera que yo era la nieta de un fanático fascista que con su trabajo había contribuido a la muerte de otras personas. Y además de esta tremenda vergüenza, también sentí muchísima rabia, porque lo único que comparto con este Pedro Urraca victimario es el apellido, un apellido poco frecuente, ridículo, sonoro, muy fácil de recordar. Y yo me imaginaba que cualquier persona podría establecer un vínculo entre este victimario y yo misma y aquello, sus ideas políticas, y a mí aquello no me hizo ninguna gracia. Con el tiempo, esta vergüenza y esta rabia lo que terminaron generándome fue una imperiosa necesidad de desafiliarme.
de públicamente denunciar, repudiar a Pedro Urraca y de denunciar y condenar su actuación. Pero en aquel momento yo lo desconocía prácticamente todo sobre Pedro Urraca, lo que había leído en el artículo y poco más. Entonces tenía que investigar para realmente saber qué era lo que iba a denunciar. Con lo cual estaba abocada a empezar por el principio, por leer la tesis que había reseñado el periódico. Me fui a Barcelona, estuve una semana encerrada en la biblioteca, puesto que la tesis todavía no se había publicado en aquel momento y era el único ejemplar que había. Y claro, ahí aprendí mucho sobre el exilio, que para mí era realmente un descubrimiento. También aprendí mucho sobre Pedro Urraca, claro. Y luego, es decir, lo que yo veía sobre Pedro Urraca eran acusaciones tan fuertes que yo quise comprobar con mis propios ojos la veracidad de todo lo que se decía, no solamente en el artículo, sino realmente en aquella tesis. Entonces, del aparato documental de la tesis, como todas las tesis, pues tiene una lista de documentos que ha consultado, y yo fui extrayendo qué expedientes se relacionaban más con Pedro Urraca para realmente consultar los primeros. Y así fue como empecé lo que yo llamo mi investigación, que fueron años, por supuesto, que me llevaron a archivos tanto en Francia como en España. Y en España concretamente, y además es que fue lo primero que consulté, fueron una carpeta que hay en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, en el fondo de Falange Exterior, en donde se contiene casi todo lo que contiene esa caja son informes policiales que Pedro Urraca enviaba regularmente a Madrid. Y allí fue cuando me encontré realmente con la historia en persona, porque eran cientos de personas, en su mayoría anónimos, algunos los conocía, digamos Juan Negrín, por ejemplo, pero en su mayoría eran personas anónimas que aparecían con sus nombres escritos en mayúscula para que destacaran bien sobre el texto, y que en realidad eran historias de personas que pedían ser contadas. Yo, además, es que se nota claramente cómo se ha producido esa persecución y son los documentos que produce el propio policía que les está persiguiendo, ¿no? Y se ve como el círculo, el cerco contra los exiliados se va cerrando cada vez más, ¿no? Luego, en el primer momento, quise darle una utilidad a todo aquello que estaba descubriendo, que me parecía tremendo, que casi a 40 años de cumplir una democracia, después de los 40 años de dictadura, todavía siguiéramos en tanta ignorancia, ¿no? Entonces yo quise divulgar. Se me ocurrió escribir una novela, quería que fuera una novela histórica para alcanzar cuanto más público mejor, pero en aquel momento yo no sabía si iba a ser capaz de escribir una novela, de terminarla y luego además de publicarla. Entonces lo que se me ocurrió fue abrir una página web, que es esta, pedrourraca.info, en donde yo quería haber realmente reproducido todos aquellos informes, porque hablaban por sí mismos, ¿no? Pero el archivo no me lo permitió. Entonces, lo que hay en la página web es un motor de búsqueda en donde si se introduce un nombre y aparecen una serie de fechas, significa que para esa persona se ha citado en los informes de tales fechas. La página lleva ya años en línea y varias personas me han pedido informes sobre o bien familiares o bien han sido historiadores que están haciendo biografías sobre algunas personas, ¿no? Pero yo lo que quería era darle una utilidad a todos aquellos años de trabajo de investigación en archivos. Entonces, en la página se contiene 270 informes escritos entre noviembre de 1939 y diciembre de 1941, en donde aparecen 796 personas perseguidas, de las cuales 62 son mujeres. Pero la charla de hoy me voy a centrar exclusivamente en 3, porque muestran 3 trayectorias de exilio que son diferentes, aunque tienen cosas en común, pero que a su vez
son también un ejemplo de lo que le ocurrió a otras muchas personas. Entonces, para ponerles en contexto, me voy a febrero de 1939, como has empezado tú también, Eulalia, cuando ya todo el mundo sabe que la República va a perder la guerra y Francia reconoce al régimen de Franco y quiere entablar nuevas relaciones diplomáticas. Entonces se firman unos acuerdos de buena vecindad entre los que se contempla que Francia se va a comprometer a facilitar al régimen franquista la recuperación de una serie de valores que la República había gestionado en territorio francés durante la guerra. Estos valores eran muy variados. Había desde barcos de guerra comprados por la República pero que finalmente no habían entrado en la contienda, otro tipo de armamento, cargamentos de naranjas en los puertos de Francia, edificios como el de la Avenue Marceau, del que tanto se ha hablado estos días del PNV, y luego, evidentemente, cuentas bancarias, acciones en banca, y, pues claro, ya los franquistas, ya que estábamos recuperando bienes, pues consideraban también las joyas personales o las obras de arte que llevaran los exiliados como bienes recuperables para el Estado franquista. Entonces se crea una comisión para la recuperación de los bienes españoles en el extranjero, a cuyo cargo está el agregado militar Antonio Barroso, el agregado militar en la embajada franquista en Francia, y también se nombra a Pedro Urraca como el agregado policial. Las dos personas trabajaban conjuntamente, puesto que las personas que iba a perseguir Pedro Urraca para capturarles, en su mayoría eran los gestores de todos estos fondos de la República. También en febrero de 1939 se inicia lo que se llama la retirada. Cuando cae el frente de Cataluña, se inicia un éxodo de población y de lo que queda del ejército hacia Francia, en donde piensan encontrar refugio. Se calcula que son unas 465.000 personas las que llegaron a Francia, de las cuales 350.000 fueron encerradas en campos de concentración como unos indeseables, palabra textual de la administración francesa, y evidentemente no me voy a meter en el tema de los campos de concentración, que ya también se conoce bastante, pero eran unas condiciones realmente penosas. Pero los jefes, los dirigentes políticos, en su mayoría se dirigen hacia París, en donde se reagrupan por sus partidos políticos y se empieza a iniciar una cierta actividad política. Entre otras cosas, la República crea dos organismos. Uno era el SERE, el Servicio de Evacuación para los Republicanos Españoles, y más tarde se creó la JARE, la Junta de Auxilio para los Refugiados Españoles. Entonces, con aquellos fondos de la República, estos dos organismos enviaban subsidios a las personas que estaban exiliadas, especialmente a los que estaban en los campos de concentración, que no tenían medios, y también organizaba los embarques hacia América Latina para aquellas personas que quisieran emigrar a América. En estos primeros meses y durante todo el verano de 1939, lo que es la persecución policial era sobre todo unas tareas de localización, de vigilancia muy discreta, puesto que era una policía que estaba actuando en un territorio que no es el suyo, pero sobre todo le interesaba ir localizando tanto las viviendas de las personas perseguidas como de los locales en donde mantenían sus reuniones políticas, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Permanente de las Cortes también se reunía. Y también van consiguiendo infiltrar entre los exiliados a personas que les puedan servir de informantes, que también es la palabra que emplean los franquistas. Pero en septiembre de 1939 la situación en Francia cambia drásticamente, puesto que se declara la Segunda Guerra Mundial,
el país, las tropas se movilizan, las ciudades y la población se preparan para ser atacados, pero durante un periodo de unos 9 meses, que se llamaba la drôle de guerre, la guerra extraña, la guerra de broma, la no guerra, no ocurre ninguna batalla en territorio francés. Fue, en definitiva, una guerra de nervios que terminó desestabilizando la política francesa, y en este momento, pues, los franquistas se aprovechan de esta debilidad para empezar a exigir con más fuerza al gobierno francés pues la clausura de los locales en donde los partidos políticos tenían sus reuniones, o del SERI y de la JARE. De hecho, se hacen registros policiales, se incauta a la policía francesa de documentación, por ejemplo, para el SERE, a todas las personas que estaban en los campos de concentración les pedían rellenar unas fichas con todos sus datos personales y sus filiaciones políticas. Toda esa documentación pasa a manos de la policía francesa, que hace los registros, y evidentemente la tiene la policía española, con lo cual la información tenían toda la que querían. En definitiva, lo que querían era impedir cualquier actividad política. Pero cuando ya en mayo de 1940 Hitler decide atacar e invade Francia, provoca otro éxodo masivo de población hacia el suroeste. Por ejemplo, en París había 5 millones de habitantes, 4 millones de habitantes huyen en 3 días ante el avance alemán, más toda la población que venía huyendo ya desde la frontera francesa. El propio gobierno también tiene la intención de establecerse en Burdeos, y al final cae el gobierno francés y solicita un armisticio y se firma una capitulación con el gobierno alemán. Entonces, por esta capitulación, Francia queda dividida en varias zonas, pero principalmente en la zona ocupada, la vertiente atlántica, que es sometida a la administración alemana directamente, pero mantiene su capital en París. Y en la zona no ocupada, o zona libre, Hitler permite que el mariscal Pétain, a quien habían hecho llamar desde España porque estaba siendo el primer embajador francés ante la España franquista, le encarga la creación de un nuevo Estado francés, un Estado títere totalmente filonazi, y que instala su capital en la ciudad de Vichy. A partir de este momento, el destino de los exiliados republicanos es diferente en función de en qué zona hayan quedado atrapados, porque esta línea de demarcación era una frontera realmente dura. Las primeras semanas no circulan los trenes, no hay teléfono, ni telégrafo, ni correos, y atravesar la zona es realmente peligroso. Muchos de ellos quisieran haber pasado a la zona no ocupada, pero no fue el caso. Y entonces aquí ya los franquistas realmente entran en acción, porque ya no le tienen que pedir al gobierno francés que haga un registro, sino que simplemente con un acuerdo de colaboración que tenían firmadas las policías franquista y nazi desde julio de 1938, por el cual se comprometían a mutuamente capturar a sus respectivos enemigos, pero que eran sus enemigos comunes, a capturarlos incluso en territorio extranjero y a entregárselos de forma inmediata, es decir, con total impunidad. Y es lo que ocurre en el verano de 1940 en la zona ocupada, en donde son capturadas unas cuantas personalidades de la República. El caso más mediático con respecto a Pedro Urraca es Luis Companys. La Gestapo le detiene en Bretaña, le traslada a la prisión de la Santé en París. Allí Pedro Urraca le hace un primer interrogatorio y unos días después le traslada hasta Hendaya. Allí le entrega a unos colegas de la Dirección General de Seguridad, y Luis Companys unos meses después fue ejecutado en el fuerte de Montjuic. Pero le ocurrió lo mismo a Julián Zugazagoitia, ministro, a Juan Cruz Salido, un periodista socialista, a Manuel Muñoz Martínez, un diputado gaditano,
y a otras personas, ¿no? Ese fue el sistema. En la zona no ocupada, la colaboración entre la policía franquista y la policía del régimen de Vichy también era muy estrecha, al punto de que a Pedro Urraca le asignan a Victor Trullet, un policía francés, para que sea él quien haga los registros y las detenciones que Pedro Urraca le va indicando. La única diferencia es que en la zona no ocupada el gobierno de Vichy exigía al gobierno franquista las solicitudes de extradición. Y en algunas ocasiones, bueno, es decir, la solicitud de extradición implicaba que en Francia había un juicio previo en donde se dictaminaba si extraditaban o no a la persona, ¿no? Y entonces, en algunos casos, el gobierno de Vichy denegó la extradición al gobierno franquista. Pero ya me voy a centrar, digamos, en lo que fueron estas mujeres perseguidas por Pedro Urraca. Y voy a hablar en concreto de Federica Montseny y de Victoria Kent. Las he elegido, bueno, en primer lugar por su relevancia política durante la República y también posteriormente en el exilio. También porque las dos dejaron testimonio por escrito de cómo fue su persecución y allí está implicado Pedro Urraca directamente. Es decir, son dos de las mujeres que Pedro Urraca cita de forma recurrente en sus informes. Y por último quisiera hablar también de Pilar Lubián, que es una mujer que es totalmente desconocida, pero que es una de las que más perseguía Pedro Urraca. Tomar un poquito de agua. Bueno, Federica Montseny es hija de Juan Montseny y de Teresa Magnet, que eran dos intelectuales anarquistas y editores. Y ella misma, desde muy jovencita, ya colaboraba en las revistas de sus padres. En 1930 se une a Germinal Gleas, que también era un líder anarcosindicalista. Y ella misma, en 1931, se afilia a la Confederación Nacional de Trabajadores, en donde alcanzó un destacado protagonismo gracias a sus grandes dotes de oradora. Tras el golpe de 1936, forma parte del Comité Peninsular de la Federación Anarquista Ibérica y de la CNT en el Comité Nacional. En el gobierno que se forma en 1936, en noviembre de 1936, fue nombrada ministra de Sanidad y Asistencia Social. Es decir, fue la primera mujer en ocupar un cargo ministerial en España. Y en los 6 meses que duró en ese ministerio, planeó medidas muy avanzadas para su época, ¿no? Como por ejemplo lugares de acogida para la infancia, comedores para embarazadas, liberatorios de prostitución, y también se redactó el primer proyecto de ley del aborto en España. Ya en febrero, a finales de enero de 1939, toda la familia huye hacia Francia. Su compañero germinal y su propio padre, como son varones, les obligan a emprender otra ruta, que también tiene muchas vicisitudes, pero el grupo familiar lo componían Federica Montseny, con 34 años, a quien acompañaba su propia madre, una mujer anciana, enferma y que llevaba una pierna rota, sus 2 hijos en ese momento, de 5 años y 7 meses, la madre de su compañero, la hermana adoptiva de Federica, que además que llevaba consigo un bebé de 1 mes. Así llegan a la frontera y la frontera está cerrada, porque durante unos días, como es finales de enero, todavía la frontera estaba cerrada. Y era un invierno realmente crudo. Solamente consiguen hacer entrar a la madre en camilla, pero solamente la madre, con lo cual pierden contacto con ella. Al día siguiente, y gracias al pasaporte diplomático de Federica Montseny, se consigue
consiguen entrar en Francia. Consigue también localizar dónde estaba la madre, abandonada en el hall, vamos, en el porche de entrada de una escuela, y la hospitaliza en el hospital de Perpignan. También se entera de que su compañero germinal está encerrado en el campo de Argelès y que su propio padre, como se había declarado anarquista, a él directamente le han llevado a prisión. Unos días más tarde muere finalmente la madre y a ese entierro solamente puede ir Federica y realmente como de paso, ¿no? Porque tenía otras muchas cosas desgraciadamente que hacer. Consigue sacar de forma clandestina al compañero del campo de Argelès. Unos días más tarde también consigue excarcelar a su padre y el grupo se reúne en Montpellier. Pero Germinal se va ya directamente a París, con lo cual Federica se vuelve a quedar al cargo del resto del grupo. Y además el gobernador civil de esa zona no quiere que ella resida allí tan cerca de la frontera, le exige que se vaya hacia el interior, pero a su suegra y a su hermana las quiere encerrar en el campo de Argelès. Toman un taxi, se escapan en taxi, consiguen llegar hasta Pont-Ventre y allí toman el tren y llegan a París. Cuando llega a París le informan de que es la representante de la CNT en este SERE, ¿no? En el servicio de evacuación, con lo cual ella tiene que asistir a las reuniones del sindicato, de los partidos y del SERE. No se establece a vivir en París, puesto que las autoridades francesas tampoco se lo permiten, tiene que vivir en uno de los departamentos limítrofes, pero con suficientemente cercanía como para poder ir a las reuniones en París, ¿no? a unos 40 kilómetros. Ya en junio de 1940, es decir, cuando la invasión alemana, son de los que también huyen en ese segundo éxodo ante el avance alemán. Como antes, también su compañero sale antes para llevar otra ruta y ellos, es decir, otra vez Federica, el padre, la suegra, la hermana y los tres niños, andando, emprenden la huida hacia el sur. Pero no llegan más allá de 70 kilómetros porque cuando más avanzan es cuando consiguen subir en una barcaza que va por los canales, hasta que tienen también que abandonar ese medio de transporte porque tienen que dejar paso a las barcazas cargadas de armamento que vienen del ejército francés huyendo, ¿no? Y además un río es lo más fácil para bombardear, total, que salen de las barcazas y se quedan bloqueadas en Egonville, que está a unos 70 kilómetros de París, y se instalan en una de las muchas casas que han quedado abandonadas porque la población ha huido hacia el suroeste, ¿no? Pero unos días después, cuando ya las tropas alemanas se han establecido y están como de descanso, o sea, la partición ya se ha hecho, pues las propias tropas alemanas se establecen en ese pueblo y empiezan a ocupar casas, con lo cual durante unos días Federica Montseny, en plena clandestinidad y con su grupo de gente, tiene que convivir con soldados franceses en la misma casa que ellos, soldados alemanes que se creen que ellas son los dueños de la casa. Bueno, con alguna argucia de que si el padre está enfermo y que se lo quieren llevar a París al hospital, pues consiguen huir de esa situación tan tensa, ¿no? Y entonces, en el verano de 1940, llegan a París y esta hermanastra se acerca a donde vivían antes, a Combs-la-Ville, y es cuando se entera por los vecinos de que en los días que han estado ausentes, la policía alemana y franquista han ido a capturar a Federica Montseny. Es decir, gracias a que ella huye en ese éxodo
ante el avance alemán, no estaba en su domicilio cuando fueron a capturarla, pero si hubiera estado, la hubieran capturado como a los otros. Entonces, durante el verano del 40 están en toda clandestinidad, se camufla tiñéndose de rubia y rizándose el pelo. Bueno, aquí, por ejemplo, en lo que es la persecución, esto es escrito por Pedro Urraca, es una carta al conde de Mayalde, que era el director general de seguridad, y no sé si se lee bien, son los elementos. El lenguaje es muy característico, que parecen no haber podido salir de la zona ocupada y que la Gestapo y yo estamos tratando de situar, son los siguientes. Menciona Zugazagoitia, Cruzalido, varias personas, y entre otros a Federica Monsen. Al final, a finales de septiembre, ya sí consigue huir de París, que era una ciudad realmente peligrosa, y se instala en la zona no ocupada. Pero la policía franquista empieza a saber por dónde viven, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en la tercera línea por abajo ya dicen Esgleas, es decir, Germinal Esgleas, domiciliado en Périgueux, la Monsen, que debe estar con él. Es decir, ya saben en qué departamento están residiendo. Entonces, en 1941, finalmente la policía de Vichy, es decir, la policía francesa, la detiene, la encarcela en Limoges. Y este sí que es uno de los casos en donde el gobierno de Vichy exige al gobierno franquista la solicitud de extradición. Entonces, en el juicio previo que se hace, Federica Monsen estaba embarazada de su tercer hijo. Dicen que por esa única razón el gobierno francés no la extraditó. También es verdad que cuando se está produciendo este juicio, en España ya se han ejecutado a varias personas, y el gobierno de Vichy, sabiendo que había sido ministra y que era anarquista, seguramente hubiera corrido la misma suerte que otras personas y denegó la extradición. Pero hasta que empezó a liberarse Francia en el verano de 1944, quedó en arresto domiciliario, primero en prisión y luego en arresto domiciliario. Tras la liberación, el padre falleció en 1942, pero tras la liberación ya la familia se instaló en Toulouse, y Federica Monsen ya trabajó constantemente por la reconstrucción del movimiento anarquista, y también mantuvo una constante actividad educativa, ¿no? Fue, entre otras cosas, pues editora y directora de publicaciones como CNT y Espoir, y también fue la promotora y colaboraba en una revista que se llamaba El Mundo al Día, en donde con ella divulgaban el pensamiento racionalista y libertario. Era muy moderna también para la época, porque contenía textos pedagógicos, literarios, científicos, sobre pedagogía, sobre el desarrollo personal, la planificación familiar o incluso la educación sexual. Y con respecto a su testimonio, ella publicó en Toulouse en 1949 100 días de la vida de una mujer, en donde narra de una forma muy dramática esto que les he contado, ¿no? Cómo salió de España, cómo fue ese éxodo ante el avance alemán. No deja de tener también sus anécdotas, que también las había, y la verdad es que se lee muy fácil, ¿no? Y ella misma cita a Pedro Urraca, ¿no? Aquí está narrando cómo, a través de otra persona, contacta con Julián Zugazagoitia la víspera de su detención. Le hice advertir de que su nombre, como el mío, figuraba en la famosa lista de la Dirección General de Seguridad que llevó a París el jefe de policía Urraca, de triste y siniestra memoria. Zugazagoitia no quiso hacer caso, y a la madrugada siguiente le detuvieron. Con Pans ya estaba arrestado, pero de... Este es con respecto a cómo cita Federica Monsen a Pedro Urraca. Tal vez en aquel
Es decir, en el verano del 40 a lo mejor no sabía que el policía se llamaba Pedro Urraca, pero ya para cuando lo publicó, entre los exiliados sí sabían cuál era el nombre de la persona que les perseguía. Bueno, con respecto a Victoria Kent, es una de las primeras abogadas en España, pero desde luego la primera que se doctoró y que defendió una causa ante el Tribunal Superior de Guerra y Marina, en la que defendió a su maestro Álvaro de Albornoz, que había sido acusado de ser el instigador de la rebelión de Jaca de 1930, y además consiguió que le absolvieran. Era del Partido Radical Socialista, que luego se fusionó con Izquierda Republicana, y en la primera legislatura fue diputada por Madrid, y en la tercera, en el 36, también fue elegida diputada. Se ha dicho mucho que si estaba en contra del voto femenino o si estaba a favor. Ella estaba a favor del voto femenino. Lo que pasa es que en el momento en que se votó si se otorgaba el voto o no a la mujer, votó que no, porque ella estaba convencida de que la mujer española en aquel momento no estaba preparada para poder votar con plena libertad y que su voto iba a estar muy influenciado por maridos, caciques, la Iglesia. Parece ser que razón tenía, puesto que en los comicios del 34, que es los primeros en los que vota la mujer, ganan las derechas. Pero ella realmente estaba totalmente a favor del voto femenino. En mayo de 1931 es nombrada la directora general de prisiones. Y aquí siguió la labor que ya había iniciado Concepción Arenal, con una meta realmente de rehabilitar a los presos, ¿no? Entonces emprende una reforma muy decisiva de las instituciones penitenciarias, ¿no? Como por ejemplo suprimir las celdas de castigo, eliminar también que los presos tuvieran que llevar grilletes permanentemente. Con el hierro de aquellos grilletes se hizo un busto de Concepción Arenal, precisamente. Dotó de calefacción a las cárceles más frías, consiguió mejor alimentación para los presos, también que se les excarcelara a partir de los 75 años cumplidos, e incluso permisos por razones familiares. En agosto de 1936 es la representante por Izquierda Republicana en la Junta de Socorros, y especialmente en lo que es la atención a la infancia, ¿no? Y por ese motivo, en 1937 la destinan a París como secretaria de embajada para que se encargue de la evacuación de los niños en las zonas de guerra. De esa manera, en febrero de 1939, ella no emprende esa retirada, puesto que ella ya está en París y tiene en ese momento 40 años, y ella está sola, no está a cargo de ninguna familia, pero pasa de ser una diplomática a una indocumentada. Aún así, forma parte de la directiva del Socorro Rojo Internacional, vamos, como de la Cruz Roja. En junio de 1940, tras la ocupación nazi, ya pasa de ser una indocumentada a una auténtica perseguida. Y había varias listas. Federica Montseny ha mencionado la lista que había traído Pedro Urraca con personas perseguidas. Hubo varias listas. Yo he encontrado una que en realidad no sé si es una lista formada por la policía franquista o que le hubieran incautado en algún registro a algún exiliado. Me inclino más por lo segundo, pero en cualquier caso, en esta lista, que es una hoja y media, pero que bien apretada, Victoria Kent aparece en cuarto lugar en esta segunda pantalla. Entonces, ella ya tenía comprado un pasaje en un barco para ir hacia México, pero precisamente la ocupación alemana la impide llegar al puerto. Y alguien del consulado franquista, a través de una amiga,
le recomienda que no pase por su casa durante unos días. Y entonces consigue refugiarse en la Embajada de México, en donde se queda 10 meses. Gracias a la Cruz Roja, localizan un apartamento que también había quedado vacío porque la familia dueña del apartamento había preferido no regresar a París después de este éxodo, y permite que Victoria Kent se instalen en ese apartamento. Y es gracias a la Cruz Roja como pasa los 4 años de la ocupación de París encerrada en ese apartamento, permitiéndose muy pocas salidas, y también refugiándose bajo el nombre de Madame Duval. Es un ejemplo, digamos, de una exitosa clandestinidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en agosto del 40 hay personas que dicen que tal vez se haya suicidado, aunque Pedro Urraca más bien cree que se ha encontrado refugio en la Embajada de Chile. Al final resultó ser la Embajada mexicana. Pero Urraca lo del suicidio no se lo creía. Entonces, ella consigue, digamos, que no la capturen, pero en cambio en España le han abierto primero un proceso de depuración en el Colegio de Abogados, luego un primer juicio por masonería, un segundo juicio por comunismo, y en noviembre de 1941 se la juzga en rebeldía y la condenan a 30 años de prisión, en la incautación de sus bienes y a una multa de 100.000 pesetas. Bueno, tras la liberación de Francia, sí que viaja a México, se instala allí y durante 2 años es profesora en la Universidad de México. Pero luego termina trabajando para la ONU, con lo cual se instala en Nueva York, y allí se encarga en comisiones de asuntos, o sea, trabaja para la Comisión de Asuntos Sociales, como por ejemplo sobre la situación penitenciaria de la mujer en Latinoamérica. Entre 1951 y 1954 es la ministra delegada del Gobierno de la República en el exilio ante la ONU, y también mantuvo una constante actividad política y educativa. En definitiva, Victoria Kent se puede decir que fue de los exiliados la persona que tuvo mayor éxito y mayor prestigio profesional durante el exilio. También fundó y dirigió una revista, Ibérica por la Libertad, que era como una interfaz del antifranquismo entre el interior y el exilio, ¿no? Con una tendencia demócrata y liberal, europeísta por supuesto, antitotalitaria por supuesto también. Y allí pues tuvo colaboradores como Salvador de Madariaga, Ramón J. Sender, José María Semprún, Dionisio Ridruejo, Juan Goytisolo, Tuñón de Lara o Enrique Tierno Galván, que algunos de ellos tenían que firmar con seudónimos. En cuanto a su testimonio, editó en Buenos Aires 4 años en París. Es un libro totalmente diferente al de Federica Montseny, no tiene ese dramatismo de las cosas que les ocurren. Además adopta el papel es un hombre que se llama Plácido, que está vertiendo sus reflexiones, sus angustias de una persona que está realmente encerrada, pero no se sabe nunca mucho por qué está encerrada, ¿no? Pero en un momento dado sí que habla este Plácido, está escuchando la radio y oye que 2 amigos habían sido fusilados. Entonces se echó en la cama como un hombre que recibe un fuerte golpe en la cabeza. Aquellos hombres fusilados habían sido detenidos en el mismo día y hora en que le habían buscado a él. La policía de su país había atravesado la frontera para cumplir misiones especiales y con el auxilio de expertos había llamado a varias puertas al mismo tiempo. No menciona directamente a Pedro Urraca, pero seguramente estos 2 amigos fusilados eran Julián Zogazagoitia y Juan Cruz Salido, que fueron ejecutados el mismo día de noviembre de 1940.
Y bueno, ya que estamos en Madrid, el otro día me enteré, esta obra de teatro de la verdadera identidad de Madame Duval, que ya tiene unos cuantos años, precisamente la están poniendo en estos días en los teatros Luchana, y he visto que hasta el día 27 de marzo. Pedro Urraca tampoco es un personaje de esta obra de teatro, son tres mujeres, está muy basado en los 4 años en París, escrito por Victoria Kent, pero se menciona a Urraca siempre como un pájaro de mal agüero que va por la escena, ¿no? Entonces, si tienen ocasión de verla, merece la pena. Bueno, y ya me voy a poner con Pilar Lubián, la tercera mujer de la que quería hablar. Tengo que agradecer a su nieta, Ana Mari Gorbea, que me haya cedido esta foto, porque es prácticamente una desconocida. Pilar Lubián nació en Burgos en 1909, aunque ella misma altera las fechas en algunas declaraciones. Era una funcionaria del Ministerio de Hacienda desde 1926 y en 1936 era la secretaria del ministro de Hacienda, Francisco Méndez Aspe, de quien parece ser que también era su pareja. En febrero de 1939 tiene 30 años y cruza la frontera de España con Francia con un hijo de apenas 4 años, acompañada también de una amiga que a su vez lleva a su hija de 12 años. Pero ellas atraviesan la frontera en coche de gobierno, acompañando a Juan Negrín, el presidente del gobierno, y a otros ministros, entre otros al de Hacienda. Pasan por Perpiñán, en donde se están estableciendo en ese momento los campos de concentración, pero se instala, digamos, el gobierno en París. Como es funcionaria del Ministerio de Hacienda, pues es una de las personas que pone en marcha el servicio de evacuación de los republicanos españoles. Es decir, todas estas fichas que he mencionado antes, que tenían que rellenar los que estaban en los campos de concentración, todas estas listas de direcciones para enviar los subsidios o toda lo que es la organización para hacer los embarques hacia América, pues Pilar Lubián estaba realmente en la gestión del día a día del SERE, con lo cual es una de las personas pues, que sufre también cuando la policía francesa iba a registrar los locales, que ocurrió en algunas ocasiones, ¿no? Llegamos a junio de 1940 con la invasión nazi y de nuevo ese éxodo lo hace en la comitiva de coches gubernamentales entre París y Burdeos, que era donde se instalaba el gobierno francés antes de capitular ante el ocupante. Pero aquí ya las cosas se precipitan, saben que la policía franquista está a sus anchas en la zona ocupada con la ayuda de la policía nazi, capturando a estos dirigentes políticos, y entonces Juan Negrín y Francisco Méndez Aspe se van en un barco y huyen hacia el Reino Unido. Y dejan a Pilar Lubián no solamente abandonada porque no huyen con ella, sino que la dejan a cargo de todos los fondos que quedaban del SERE para seguir. Ya no quedaba a lo mejor mucho dinero en aquella época, pero seguía quedando dinero para seguir con aquellos subsidios a los exiliados. Con lo cual, a partir de ese momento, Pilar Lubián se convierte en uno de las presas más codiciadas de Pedro Urraca, porque sabe que ella es la gestora de esos fondos económicos. A pesar de la dificultad de atravesar la línea de demarcación, consigue ir de Burdeos hasta Marsella, que es el único otro puerto de donde se van a poder zarpar barcos con destino a Latinoamérica, pero ya además con unas dificultades tremendas porque la guerra ya está realmente en territorio francés, ¿no? Y allí, desde Marsella, pues gestiona con el embajador mexicano y con el cónsul en Marsella lo que es el concentrar a cuantos más refugiados pudieran en la zona de Marsella
en espera de que llegaran aquellos barcos que, como digo, era muy difícil ya organizar embarques en ese momento. Hay una redada policial a primeros de diciembre de 1940, y cuando ella ya tenía un pasaje para el buque Alsina, es detenida, pero junto con otras muchas personas, y esta es el inicio de su declaración, tomada el 9 de diciembre, pero aquí ya ella se ve forzada a tener que dar nombres y delata a otras personas. Pero como digo, era realmente todo un grupo el que habían detenido. En este informe también se da cuenta de cómo fue su detención, y dice, en principio fue ella la más importante, y de sus declaraciones se pudieron detener otras muchas personas. Pero les quería leer, no sé si vamos muy mal de tiempo, quería leerles otro párrafo, lo que pasa es que no me cabía ahí. Pedro Urraca está dando una relación de las personas que han detenido. Esto es el 23 de enero. Pilar Rubián Clemente, nacida en 1910, ya cambia, casada, empleada, que marchaba asimismo a México con una orden de expulsión de la prefectura de Marsella, a la que se le intervino en el momento de la detención un coche Madford a nombre de José Mantegón, el exdirectivo del SERE, que quedó asimismo a disposición del juez de Cuset para su reintegración a España. Declaró que pensaba instalarse en México, y preguntada sobre el origen de los fondos de la legación, que la legación distribuye entre los refugiados mensualmente, contestó que de los 5 millones que constan en el documento que se encontró en anterior registro al secretario del ministro, señor Rodríguez, 4 de ellos los enviaba Indalecio Petro desde México, todos los meses a Ginebra, y que Palma, la mujer de Paulino Gómez, iba a buscarlos a Suiza hacia primeros de mes, lo que coincide con el documento que anteriormente se menciona, y que el millón restante lo sacaba el ministro Rodríguez, el embajador mexicano, de los 15 millones que al marchar le entregó en mano el doctor Negril en Burdeos. Es decir, aquí ya pierden todos los fondos, y ella se ve obligada a declarar. Como es detenida, no puede finalmente partir en el Alsina, y la amiga que había atravesado con ella la frontera y que con su hija de 12 años es quien se hace cargo de su hijo, que en ese momento tiene unos 5 años. A Pilar Rubián, con esa detención, la envían a unos campos en Francia, como el de Fresnes y el de Romainville. Eran campos que se llamaban intermedios, en donde el gobierno francés iba acumulando a las personas que luego iban a ser deportadas a los campos de concentración en Alemania. Y finalmente a Pilar Rubián la deportan a Alemania, al campo de Ravensbrück, en mayo de 1944, y luego es transferida al campo de Neuengamme. Sobrevive y al final sí que se va a México. Esta es la foto de un anillo que el archivo Arolsen, que inició la Cruz Roja, fue recuperando objetos de las personas que habían pasado por los campos de concentración alemanes para ir devolviéndoselos a sus familiares. Entonces, a través de historiadores o de otras personas, pues van consiguiendo localizar dónde están sus descendientes, y finalmente este anillo se entregó a su nieta. Y en Madrid, en la calle Sandoval 15, pues está este Stoppelsten de Pilar Rubián. Pero también, bueno, y digamos que al final consiguió llegar a México, pero, por ejemplo, la relación con su hijo ya nunca fue lo que hubiera sido, porque digamos que la familia ya se terminó desestructurando. Ella sobrevivió al campo, pero es otra de las muchas historias de familia totalmente destrozada por culpa de la persecución franquista.
Pero buscando esta mañana este texto, me he encontrado con 4 líneas de otra mujer. Y quería leérsela porque también es que es muy significativa, ¿no? Otra de las personas detenidas. Carmen Santiago, mujer de Menéndez, exteniente coronel que mandó la artillería contra el Alcázar de Toledo, de 43 años, nacida en Oviedo, y que marchaba a Buenos Aires. Se le recogieron un broche de brillantes valioso, un solitario muy grueso. Aquí es uno de los ejemplos en cómo despojan a los exiliados de sus propias alhajas con las que pueden a lo mejor pagarse un pasaje de barco o comer. Pero esto revierte al tesoro. Así es que esta es lo que les quería contar. Bueno, al final sí que conseguí escribir esa novela. Es esta, bueno, que veo que ya es quinta edición. Acaba de salir. Sí. Y bueno, también conseguí, gracias a la novela, que una productora de documentales se interesara por la historia de Pedro Urraca, y en 2022 se estrenó este documental que todavía se puede ver en televisión española. Así es que bueno, espero no haberme alargado excesivamente y que haya sido de su interés. Si tienen alguna pregunta, pues será un placer poder responderles. Muchas gracias. El libro, si queréis comprarlo, está en la mesa del fondo, hay una librería que nos ha traído, y pues si queréis que luego la autora lo dedique. También está el de Presas, hay un par de ejemplares de Tomasa Cuevas, que lo hizo recogiendo los testimonios de sus compañeras de la cárcel. Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante. Bueno, a mí me ha apasionado tu exposición, porque efectivamente, ¿no? ¿Y nosotras qué? Pues también nuestra persecución ha sido muy invisibilizada, y gracias a trabajos de investigación y testimonios como el de Loreto Urraca, pero bueno, también había el director general de prisiones, Máximo Cuervo, o sea que también aquí nacían ya destinados a ciertos cargos, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad estupenda para que le hagáis preguntas a Loreto. A ver, yo la primera vez que escuché el nombre de Pedro Urraca fue en un documental que echaron en La Sexta. No sé si usted sale, ¿verdad? Sí, claro. Es un reportaje que hizo La Sexta, donde participaban 2 mujeres que habían pasado en la retirada cuando una era bebé y la otra un poquito de 1 año o 2 en Francia. Ellas testimoniaban también y sí, también participó en Claro, que lo echaron La Sexta. hace unos meses y luego después lo repitieron. ¿Ah, sí? Y fue la primera vez que yo escuché el nombre de Pedro Urraca, y es que al verla digo, yo creo que esta señora salía en el documental. Esa era una cosa que quería comentarle. Otra cosa es que no sé si sabe que el último libro de Juan Manuel de Prada, que es una trilogía, la de 1000 ojos tiene la noche, también va sobre Pedro Urraca. Sí. Yo lo tengo en casa ahí, que me lo compré hace unos días y quiero leerlo. Pero la sinopsis habla sobre este tema, sobre la persecución de los republicanos, y como figura central aparece Pedro Urraca. Sí, de hecho, claro, lo he leído y me sorprende mucho, vamos, no le quiero destrozar el libro, pero tiene, en el momento en que empecé a leerlo, percibí concomitancias, digamos, con mi propia novela, en el sentido de que yo también utilizo esos informes de Pedro Urraca y las cartas que acompañan a esos informes, los utilizo para que sea precisamente el lector el que se va haciendo una idea de cómo es Pedro Urraca. Yo no, en ningún momento en la novela yo le describo, porque como digo, el lenguaje es tan fuerte, las cosas que dice son tan claras, que yo quiero que sea el lector el que se haga una idea de Pedro Urraca.
Entonces, claro, hay párrafos de esos informes que me los sé casi de memoria. Y leyendo a Juan Manuel de Prada en una carta que inicia también Pedro Urraca escribiendo al embajador, percibo, pero claro, no es ni siquiera mi propio lenguaje, es el lenguaje de Pedro Urraca. Entonces me fui a la fuente, me fui a los informes de Pedro Urraca, que yo he manipulado un poco para modernizar a veces un poco el lenguaje, y lo comparo con lo que escribe Juan Manuel de Prada y me doy cuenta que desde luego está muy bien documentado. Él sí que es una de las personas que ha leído también esos informes, porque los tres textos están diciendo casi lo mismo, pero siempre hay un pequeño cambio, con lo cual ha ido a la fuente. Sí, yo he leído alguna información sobre el trabajo que hace Juan Manuel de Prada en esta novela y cuenta que estuvo bastante tiempo metido en archivos buscando información. Sí, o sea, de hecho agradece a un historiador con quien yo también he tenido contacto en alguna ocasión, ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero vamos, él agradece a un historiador que es el que ha ido a buscarle esos archivos. Claro, la tarea de los archivos es dura, son horas y horas, ¿no? No sé si ahora están un poco más modernizados, dejan tomar fotos, cosa que antes, por ejemplo, no. Pero en cualquier caso, el libro de Juan Manuel de Prada está bien documentado. Luego ya a mí me da un poco pena que una persona que no conozca nada del exilio se lleve una imagen tan caricaturesca, porque personajes como Urraca o como Lequerica, el embajador, sí que se merecen esa caricatura tan descarnada de cómo eran y de su actuación, pero el resto de exiliados a mí me parece que no se lo merecen. Esa es mi impresión personal, me dan pena. Sobre todo para personas que lleguen por primera vez al exilio a través de ese libro. Si es alguien que ya conoce la historia del exilio o de personas en particular, porque son todos personajes reales, salvo uno, que es el protagonista, pues a mí me da pena que alguien que solamente lea eso sobre el exilio se lleve esa imagen, pues eso, tan descarnada. No sé si al fondo había alguna pregunta. A mí me ha gustado mucho. Sí. Ah, sí, ¿alguna pregunta? Hay un señor. Ah, perdón. No, ¿cómo fue el final de Pedro Urraca laboral? ¿Y bajo qué protección? ¿Y hasta qué año? Bueno, él abandona París el mismo día que acaba la guerra, el 8 de mayo del 45. Pasa unos meses por Madrid, pero directamente le mandan a Bélgica a hacer las mismas tareas, pero ya con otro apellido. Urraca desaparece y pasa a llamarse Pedro Rendueles. La razón es porque en Francia sí que le habían iniciado un juicio por el cual se le condena en rebeldía a pena de muerte. El juicio lo inicia una ciudadana judía, una ciudadana francesa judía que se siente perseguida por Pedro Urraca. Realmente la perseguían porque era la inquilina de un apartamento propiedad de la suegra de Pedro Urraca, y además también era la compañera del líder de la resistencia francesa. Entonces ella está convencida de que su persecución provoca al final que la Gestapo consiga capturar a Jean Moulin, el líder de la resistencia, que finalmente muere de las torturas de la Gestapo. Entonces, por esa razón, bueno, y es lo que desarrollo, digamos, en la novela, pero por esa razón Pedro Urraca pasa a llamarse Rendueles, y además en Bélgica sí que tiene la inmunidad diplomática. Y allí pasa el resto de su vida mucho más allá de incluso de lo que es la edad de jubilación normal. Del Ministerio del Interior se jubila a su edad, pero del de Asuntos Exteriores no. Y regresa a España en el 82, con gobierno socialista. O sea, se pasa de la jubilación mucho tiempo. Y ya en España, bueno, ya, claro, ya era realmente un anciano, que es cuando yo le conozco, en el año 82. Y murió en el 89. Sí que es verdad que tuvo sus problemas con el gobierno, porque
se le acusa de un desfalco de la caja de la embajada española en Bélgica. Y entonces, desde que se descubre, le van retirando de la pensión lo que tiene que pagar. Yo creo que lo que le ocurrió es que esta gente, por la manera que tiene él de escribir en esas cartas de acompañamiento a los informes, estaban acostumbrados a irse a comer o a pagar a confidentes, pues eso, con los fondos que ahora llamaríamos reservados, sin justificar nunca, ¿no? Entonces, claro, una persona que ha hecho eso durante 40 y tantos años, que vengan unos socialistas a pedirle cuentas de dónde has ido a comer, con quién has estado, dónde, en qué hotel te has alojado, todas esas cosas, debía pensar que eso no iba con él. Entonces, yo creo que lo del desfalco debió ser eso, que simplemente se iba haciendo uso de la caja hasta que le dijeron, oye, mira, factura, ¿dónde está? Pero bueno, digamos que ni siquiera acabó su carrera honrosamente, puesto que fue acusado de desfalco. Pero vamos, políticamente o profesionalmente siguió cumpliendo las mismas funciones en Bélgica que en Francia. Ya no capturó personalidades de la República, pero vigilar al comunismo español que estaba refugiado en Bélgica, desde luego. Y luego también dicen que pudo formar parte de lo que se llama la red Gladio, que es una red de espionaje montada por Estados Unidos para vigilar las actividades comunistas en el mundo entero, pero bueno, pertenecería, digamos, a la red europea. Parece ser que era uno de los informantes de los estadounidenses, claro, en plena Guerra Fría. Ahí ya el gobierno de Franco lo interesaba como anticomunista. Me he extendido un poco, yo creo, en la respuesta. A mí, una de las cosas que más me ha gustado de tu libro es precisamente las primeras páginas, la carta que le escribes a tu abuelo. Me parece, a pesar de todo, me parece poética. No sé si es el término adecuado, ¿no?, para hablar de esto. Y yo invito a que la lean, porque realmente me parece maravillosa, ¿no? Cómo describes, ¿no?, tu relación con él y bueno, y además que bueno, reproduces fotos, reproduces documentos, o sea que realmente es sale la famosa sede del Instituto Cervantes que tienen que devolver al gobierno vasco. Bueno, pues incluso hay una foto de él que está pues, con la fachada detrás, o sea que realmente es una obra muy asequible y muy divulgativa y bueno, una gran investigación. Gracias, la verdad es que era realmente mi intención, que fuera divulgativa y que fuera amena de leer. Entonces yo por eso quería que fuera una novela histórica, pero a pesar de que se presente como novela, al final tiene una serie de anexos que son los típicos de un libro de historia. La bibliografía que he utilizado, un índice de personajes para que se vea exactamente quiénes son los reales y los 2 o 3 que no son reales. Una cronología también para quien no conozca tanto las fechas. Y sobre todo lo que me interesaba era también enseñar en qué fondos de archivos me he basado yo. Entonces doy todas las referencias, igual que yo copié esas referencias del doctor Jordi Guixé y que me han servido muchísimo, porque claro, llegas a un archivo y no es lo mismo tener encargada la caja X que te está esperando en la mesa prácticamente, que no decir por dónde empiezo. Entonces, con la misma facilidad que yo tuve de consultar aquella documentación, pues si alguien quiere ampliar, tiene las referencias exactas de qué documentos he utilizado. Y claro, hay reproducción de cartas. Y a mí lo que me ocurría con la novela es que yo no me quería implicar, yo no quería ni contarle al lector cómo había hecho yo esa investigación, y realmente se utiliza lo que es un autor omnisciente, el que lo sabe todo, y en esa carta es en donde yo únicamente me permito exponer mi postura, sobre todo porque también quería que el lector desde el primer momento sepa cuál es mi relación con este Pedro Urraca. Claro, autor y personaje inmediatamente se ve que son el mismo apellido,
pero yo no quería engañar a nadie, ¿no? Que sepan que lo que van a leer es una denuncia hacia Pedro Urraca. Es mi forma realmente de desafiliarme, ¿no? Era realmente mi objetivo. Me ha gustado mucho la exposición y es una pregunta un poco personal, si no te parece no tienes que contestar. ¿Cómo has podido elaborar todo eso? Porque me imagino que no es fácil. Y luego, a nivel familiar, ¿qué ha pasado también? Porque tú has tomado esa decisión, pero a veces las familias no tienen por qué contestar. Y si has tenido apoyo. Bueno, el proceso ha sido duro, largo, penoso, sobre todo en solitario, porque yo en España no conocía a nadie que hubiera emprendido una investigación así y con la intención realmente de repudiar, ¿no? La familia, digamos que estaba ya desestructurada de antes, ¿no? El hecho de que yo no conociera a Pedro Urraca hasta que yo no cumplí los 18 años, no solamente era porque no estaba, sino porque no había tampoco relación con mi propio padre, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me hizo vivir en esa ignorancia. Pero luego me he dado cuenta de cómo me ha beneficiado realmente tanto esa falta de vínculo afectivo como de no tener a nadie a quien pedir permiso, por ejemplo, para decir las cosas que digo. Y lo comento porque gracias a la novela me contactaron desde Argentina un colectivo que se llama Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la verdad, la memoria y la justicia. Y desde entonces, me propusieron que sí, bueno, claro, ahí yo encontré realmente mi familia, porque son familiares son hijos además, no nietos, en su mayoría son hijos que tienen a sus padres en la cárcel cumpliendo prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, es decir, Pedro Urraca, pero mucho más, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a conversar con ellos, a tener reuniones con ellos, a conocer personalmente a algunos de ellos, me doy cuenta de lo fácil que es mi postura. Yo soy segunda generación, yo no he conocido prácticamente a Pedro Urraca, no he tenido absolutamente ningún lazo afectivo con él, no he tenido una familia que destrozar por mi rebeldía, por mi desobediencia, por no acatar ese silencio que se les ha impuesto, ¿no? Entonces, ahora es cuando me doy cuenta de que en realidad he tenido mucha suerte, porque mis compañeros desobedientes del Cono Sur son historias terribles, realmente terribles. Gracias. ¿Preguntas? Sí, Miguel. Solamente quería agradecerte el libro que has expuesto, que has hecho, por un tema que todavía tenemos aquí pendiente en España. 2 leyes de memoria, la del 7 y del 22, y no hablan de los victimarios. Aquí los victimarios no han existido. Y esa deuda y esa existe precisamente para eso que acabas de decir tú del colectivo argentino, de la verdad, porque sin esa reparación de poner a los victimarios en su sitio, porque no fue solo Pedro Urraca, No. fueron muchos más. Entonces, es bueno que se empiecen a dar los nombres de los victimarios y que se ponga a la luz precisamente toda esta digamos, anomalía que existe en cuanto al modelo democrático español, porque como dice Álvarez Junco, el profesor de historia, en una jornada de Jefrema, dijo que en aras de la paz y la convivencia en el año 78 se tuvo que sacrificar la justicia. Que cuando se sacrifica la justicia, evidentemente lo que se está sacrificando es la democracia. O sea que gracias por el valor que has tenido de hablar de un victimario y lógicamente es de agradecer y de aplaudir. Vamos. Gracias. Es que lo que ocurre, efectivamente, victimarios ha habido, pero quedan en el anonimato. Cuando uno lee libros de historia siempre se oye la policía, el gobierno, el ministerio, se generaliza. Y en esa generalización pues quedan todos en el anonimato y eso es lo que les ha beneficiado a todos. Pero es verdad, hay gente que a veces me dice, bueno, pero es que hay gente que no podía optar por otra cosa. Si es un policía tiene que hacer lo que le dice. O
por ejemplo, por eso se llama el colectivo Historias Desobedientes, porque viene de aquella ley de obediencia debida, gracias a la que muchos militares consiguieron eludir la justicia diciendo que es que ellos obedecían órdenes, ¿de acuerdo? Pero siempre se pueden siempre se pueden ejecutar, digamos, órdenes con mayor o con menor diligencia. Yo, por ejemplo, pongo dos casos. Cuando en julio de 1943, me parece que fue en París, se hace la gran redada del Velodrome d'Hiver, en donde hubo una redada tremenda a todo el barrio judío, hubo muchos policías que ya eran policías de antes, ¿no? Y tuvieron que ir a buscar, a sacar de sus casas a aquellos judíos para llevarlos al estadio. Lo sabía que llamaban a la puerta y si nadie abría, familia que no está, y estaban todos callados dentro, o que iban dando voces por las escaleras, policía, policía. Es decir, hay maneras y maneras de acatar órdenes. Pedro Urraca, el puesto de París, era un concurso interno, y él se presentó, porque es verdad que él era policía, ya incluso con Primo de Rivera, pero se abre el puesto de París y él se presenta de forma voluntaria, sabiendo perfectamente cuál iba a ser la tarea. Es verdad que era más cómodo, por supuesto, o sea, era una persona que iba siempre mirando por su propio interés. Comer bien, dormir bien, y evidentemente entre la posguerra en España, por mucho que fuera un funcionario, a pasar a ser el agregado policial de la Embajada Española en Francia, pues claro, es que vio, claro, con mujer francesa, conociendo Francia perfectamente, pues tenía todas las de que le dieran el puesto, pero que lo hacía, por eso yo digo que es un fanático, porque es que lo hace realmente convencido, por su interés, que luego yo muchas veces pienso que a lo mejor ideológicamente lo de los franquistas o lo de los falangistas le daba igual, lo único que quería era vivir bien por encima de la media, y ya está. Esa es mi real opinión. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no, bueno, pues muchas gracias, Loreto, muchísimas gracias. Como vemos, la Guerra Civil Española no es solamente desde el 18 de julio del 36 hasta el 1 de abril del 39, tiene sus ramificaciones durante bastante tiempo, durante bastantes años, y tiene protagonistas masculinos y femeninos. Entonces, bueno, seguiremos luchando y trabajando, investigando y divulgando todas estas historias para que realmente conozcamos nuestra identidad como país. Muchísimas gracias. Por el trabajo que has hecho, lo hayas compartido con todos. Una placa de Jefrema a la ponente. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jefrema quiere agradecer a sus ponentes el detalle que han tenido por venir a colaborar con nosotros en este acto y por ayudarnos. Es un pequeño recuerdo, pero es algo así como la laureada de Jefrema. Muchas gracias.